Las fuentes del derecho. Fuente del derecho. Definición básica de una fuente del derecho. Podemos encontrarla formulada en la siguiente manera: principios, fundamentos, origen de las normas jurídicas en determinado país y época. Es importante citar que fuente proviene de las voces originarias fons y fontis, que significan manantial de agua que brota de la tierra. Se refiere al fundamento y origen de algo. Desde una óptica jurídica se emplea para indicar el principio, origen o fundamento de las normas que integran un ordenamiento legal de un espacio de tiempo determinado. Como hemos podido apreciar en las definiciones que se dan acerca de las fuentes del derecho, que coinciden en que se tratan de aquellos entes materiales o abstractos que van de ser base o sustento a partir de los cuales surgen las normas jurídicas. Se coincide también en que todo este proceso originario de leyes va a darse enmarcado en un determinado espacio y tiempo, o más específicamente país y época. Pero ¿qué importancia tiene esta aclaración? Si partimos que en un determinado país y época van a estar presentes ciertas costumbres, ideas y o creencias, las leyes que en él se van a originar necesariamente van a estar relacionadas con las diferentes manifestaciones naturales, claro, que allí se ven, la relación en función reguladora que ejerce la ley sobre las diversas conductas de una sociedad. La doctrina como fuente del derecho es de suma importancia. Resalta la coincidencia de los autores al momento de definir qué es la doctrina como un ámbito jurídico. Guillermo Cabanellas, en su diccionario jurídico, define la doctrina como lo que es el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones no legisladas. En la palabra de Aníbal Torres Vázquez, la doctrina comprende el conjunto de opiniones y o argumentos de los estudiosos del derecho. Juristas, abogados, filósofos dedican al estudio del derecho desde sus diversas perspectivas. Según Marcial Rubio Correa, la doctrina es el conjunto de escritos aportados al derecho a lo largo de toda la historia, por los autores dedicados a describir, explicar, sistematizar, criticar y aportar soluciones dentro del mundo jurídico. Víctor García afirma que la doctrina es la ciencia del derecho elaborada por los jurisconsultos y comprende el conjunto de sus investigaciones, estudios y análisis de planteamientos críticos, que son claramente operaciones mentales, efectuadas por abogados con una sólida, experta y calificada formación académica. Como nos hemos dado cuenta, todos estos autores coinciden en la afirmación de que la doctrina del derecho no son sino ciertos escritos, documentos que han sido dejados renombrados por hombres expertos en la materia, en toda época y lugar, con el propósito de sacar a la luz o interpretar las normas jurídicas que son abstractas o generalizan. ¿Es o no la doctrina una fuente del derecho? En el proceso de análisis de las obras de algunos de esos autores, notamos una cierta tendencia o no considerarlo como una fuente del derecho. En su obra, Miguel Reale afirma que hay muchos autores que niegan el carácter de la fuente del derecho a la doctrina, alegando que por grande que sea la dignidad de un maestro y sus enseñanzas jamás tendrán fuerzas suficientes para determinar la norma jurídica, que debe ser cumplida por los jueces o por las partes. También se considera la posibilidad de oponer a los argumentos sustentados por insignes jurisconsultos otros argumentos. Es importante acotar que Reale afirma el hecho que han existido en épocas en que la doctrina se tenía de carácter. Ejemplo, el Tribunal de los Muertos, que consistía en seguir obligatoriamente las enseñanzas de grandes jurisconsultos romanos para interpretar las contradicciones del derecho romano. Los jurisconsultos romanos no solo revelaron el derecho, sino que fueron su intérprete, y a ellos acudía en busca del consejo, llegando a formarles así la respondendi, en virtud de lo cual las opiniones vertidas se tornaban obligatorias para el pretor. Este es el origen de la doctrina como fuente del derecho, pero Reale tiene otra posición. No ve a la doctrina como fuente del derecho por considerar que toda fuente del derecho se enmarca o desenvuelve dentro de una estructura de poder, o sea que ella, la fuente, emana modelos jurídicos, normas jurídicas que tienen carácter obligatorio, mientras que la doctrina emana modelos dogmáticos, que solo tienen el propósito de interpretar, esclarecer dichas normas, pero no son ideas que sean obligatorias seguirlas. Para el siguiente análisis se nos hace necesario esclarecer muy bien en qué consisten las fuentes formales. Marcial Rubio nos decía
que la fuente formal del derecho es aquel procedimiento a través del cual se da validez a normas jurídicas que adquieren el rasgo de obligatoriedad, la característica de ser impuestas legítimamente. Por su parte, Aníbal Torres Vázquez, al afirmar que la doctrina no es una fuente formal del derecho, salvo que la ley se remita a ella, porque no crea normas sino que las interpreta, describe, explica y sistematiza por su mejor utilidad y aplicación del ordenamiento jurídico vigente. Nos da la idea de que la función de una fuente formal va a ser crear normas. Según García Tomás, este hecho de separación de las fuentes del derecho históricas, reales, formales, considera que las fuentes históricas como medio para esclarecer la evolución y el proceso de formación en las distintas épocas. Además nos dice que esta fuente contiene elementos directos e indirectos. Considera los elementos directos como aquellas fuentes en donde se puede obtener inmediatamente las normas de alguna época, mientras que los indirectos son una complementación a los complementos directos, testimonios, crónicas, literatura, restos arqueológicos, etc. A las fuentes reales las define como manifestaciones o hechos sociales que contribuyen a la aparición de las normas jurídicas. A las fuentes formales, a las que define simplemente como aquellos medios de formulación de las normas jurídicas. Implican las distintas maneras de cómo se les hace conocer, y son 5: la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, la declaración de la voluntad. Como podemos ver en esta parte, García Toma considera que la doctrina como una fuente formal, esto no se relaciona con lo que después se menciona. La doctrina no en sí es la misma fuente formal, pues no crea normas. Sí se le considera como una fuente indirecta, ya que seguía las reformas de la legislación y fija las pautas de la interpretación que aplicaron en el derecho. ¿Cuáles son las funciones de la doctrina? Hemos considerado al autor Marcial Rubio Correa por su naturaleza didacta y comprensible, describir, mostrar el ordenamiento de lo que es la legislación, puede estar diseminado en leyes distintas y otras disposiciones de diversas épocas, explicar, hacer comprensible lo que el texto legislativo parece en principio inentendible, y sistematizar es organizar según sus peculiaridades las características del orden jurídico, de tal forma que cada norma tenga su lugar. Criticar y aportar soluciones, mostrar las deficiencias, incoherencias y eventualidades, contradicciones de las normas legislativas y brindar soluciones posibles a los problemas de este tipo que se produzcan. Si todo esto lo sometemos a comparación con lo que nos dice Víctor García Toma, entonces denotaremos que Marcial Rubio nos habló de funciones de la doctrina, mientras que García Toma habla sobre los propósitos de la doctrina. Lo más importante de todo esto es que 3 de las funciones de Marcial Rubio son describir, explicar y sistematizar. Están dentro del propósito de García Toma, específicamente dentro del propósito científico. Este autor nos dice que la doctrina persigue un cuádruple propósito. Sus propósitos son descriptivo, científico, práctico y crítico. Esto fue La doctrina como derecho por Margarita Arevalo. Muchas gracias.